nombre de tu Hijo Jesucristo te digo, y por la obra de tu Espíritu Santo te lo suplico. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a proyectar Lucas 24. Usted léalo todo del 1 al 49. Pero yo voy a leer algunos versículos nada más. 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Vamos al 9, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Seguimos más adelante y en el 13, he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, más o menos unos 12 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Está ahí. Digo, por eso es que me estoy adelantando un poquito. Esto puede llegar a ser un servicio de Pascua, pero sentí en mi corazón mientras estaba leyendo
el comentario de Barclay, que quería hablar sobre esto. Las mujeres fueron al sepulcro con especias aromáticas. En los sepulcros normalmente eran unas cuevas de piedra donde se depositaban el cuerpo y rodaban una piedra redonda y cerraban la puerta del sepulcro. Pero en este caso, como justo tocó el día del reposo, el día sábado, se habían dejado lienzos de lino fino entre los huecos de las rocas para que luego de pasado el Sabbat, las mujeres pudieran ir, ¿no es cierto?, y envolverlo con perfumes, con incienso, con mirra. Eso no se pudo hacer antes. Entonces fueron las mujeres a hacer ese trabajo. ¿Se entiende? ¿Por qué fueron las mujeres? ¿A qué fueron las mujeres? Bueno, nuestro trabajo es un poquito ese, ¿no? Es explicar estos pequeñitos detalles. Pero cuando fueron, ustedes van a encontrar en los distintos relatos, en los distintos evangelios, distinta manera de relatar este pedacito. Acá habla de dos ángeles, ¿no? En otro evangelio va a ver que habla de un ángel y de Juan Marcos que estaba envuelto en una sábana blanca. El asunto no pasa por ese detalle, el asunto pasa en que Jesús no estaba. ¿Ah? Esto me hace acordar cuando estaba comiendo en la casa de Simón, cuando vino esta mujer y derramó el frasco de perfume, cómo él se emocionó porque él sabía que iban a ir a ungir el cuerpo muerto. No lo iban a encontrar. Sin embargo, esta mujer tuvo la oportunidad de ungir el cuerpo en vida, de llorar sobre sus pies, de secar sus pies con sus cabellos. Fue ese momento. ¿Y nosotros qué estamos esperando? Hago esta pregunta para que usted la siga pensando para cuando lleguemos al final, a la conclusión de este mensaje. Ellas llevaban lo mejor para un muerto. Pero el muerto no estaba. Se encontraron con un vacío. Hay veces que nuestra religión es un perfume para cadáveres. Vinimos aquí, traemos nuestra presencia, pero en realidad nos cuesta creer de que Cristo esté vivo y de que Cristo esté en este lugar y que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y que el Espíritu Santo pueda hacer su obra y pueda hacer un milagro. Venimos aquí trayendo incienso para un muerto.
si nosotros, si nuestra manera de demostrar nuestra religión a Dios es esa, indudablemente que nos vamos a encontrar con un vacío enorme en nuestras vidas. Vamos a venir con incienso y vamos a salir vacíos. Porque venimos a buscar y no vamos a encontrar. Porque solamente nos interesa encontrar lo que vinimos a buscar personalmente. Mi necesidad, mi urgencia. Son ritos hermosos para un Dios que se quedó en el primer siglo. Aunque alabemos, aunque levantemos las manos, aunque adoremos, Jesús se quedó en el primer siglo. La incredulidad avasalla terriblemente sobre el mundo y las iglesias no son una excepción en cuanto a esto. Hay maneras y maneras de ser incrédulo, aún profesando una religión. Entonces, ¿por qué buscamos la vida en archivos pasados? Leemos la Biblia y la tenemos que leer a la palabra como si fuera un libro. Pero la misma palabra me dice que es viva y eficaz y que es más cortante que espada de dos filos. Y sin embargo, cuando la leemos, no nos hace mella. Entonces terminan siendo palabras vacías que no encuentran el recipiente de barro para que su tesoro pueda ser contenido. ¿Y por qué le digo esto? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Jesús no es un objeto de estudio. La locura, el leros, que Barclay habla acá de los apóstoles, era tontería de gente febril. O sea, estas mujeres están locas, los mismos apóstoles. Entonces, si usted piensa que lo que yo acabo de decir, de que la incredulidad está avasallando, no solamente sobre el mundo, por lo que decía Nietzsche, por ejemplo, que Dios está muerto, sino que está entrando en las iglesias y está entrando en los cristianos de una manera u otra. Lean la palabra que acabamos de leer. Estas mujeres están locas. Jesucristo ya lo había adelantado. Sin embargo, dijeron, estas mujeres están locas. Y a Pedro le cayó la ficha. Dice que dejó todo y salió corriendo. El que lo había negado. El que lo había traicionado. A ese le cayó la ficha. Ojalá a nosotros nos caiga la ficha como a Pedro. Por lo que leo, me doy cuenta de que Pedro escuchó callado. Para que se callara Pedro, Pedro no dijo, estas están locas, están hablando estupideces. Pedro se acordó de lo que el Galileo
había dicho. Nuestra lógica humana es embalsamar a Jesús. ¿Y saben para qué? Para que no nos moleste. El Jesús vivo nos ve. El Jesús vivo nos habla. El Jesús vivo entra en nuestros pensamientos. El Jesús vivo estorba cuando redarguye. Ah, qué bonito, ¿no? Ah, mira vos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Es mejor tener a alguien embalsamado y no vivo? Entonces lo embalsamo con un pseudo incienso. Digo que oro, pero son oraciones vacías. Digo que hago esto, o que hago aquello, o pongo cara de cristiano, pero en realidad el Señor por dentro te dice, sepulcro blanqueó. Yo pensaba alentarlos con esta prédica. ¿Ah? Bien. Hay tres maneras, tres formas de buscarlo entre los muertos. El héroe del pasado, Cristo, que cuando llegaba a una aldea, la aldea se paralizaba. La aldea venía toda a él, o a escuchar las palabras de sabiduría, o a escuchar las palabras de vida eterna, a escuchar la verdadera ley, porque él vino a cumplir la ley y a la vez la explicaba de una manera que los fariseos y que los escribas no podían hacerlo. Y venía con poder y autoridad de Dios y sanaba enfermos. Y esa aldea se recreaba, se llenaba de vida, se llenaba de gozo. La gente estaba expectante. Y luego lo seguían. Algunos, porque al último fueron muy pocos. Entonces es una admiración sin compromiso. ¿No será que tenemos admiración por Cristo y la obra de Cristo, pero no estamos comprometidos para nada con ella? Como objeto de estudio. Usted, pastor, estudia. Sí, yo estudio. Y no estoy en contra del estudio. No. Hay muchos grupos de estudio, pero fíjense cuántos son los que entran en el de oración. Hay un análisis sin un encuentro real con Cristo. Queremos saber de Él, queremos saber más. En el caso mío, me meto en cada berenjenales que no sé cómo salir. No, andaba con ello, con eso, me dice la pastora. Anda. ¿Está mal? No. Pero es la oración la que te trae revelación de las cosas que vas conociendo de Cristo. Es la oración porque hablas con el Cristo vivo. Pero hay veces que nuestras oraciones también parece que habláramos con el Cristo que está muerto.
con el Cristo que todavía no resucitó. Si es que hay oraciones. Otro, el modelo inalcanzable. ¿Quiénes de ustedes aquí tuvieron caligrafía? Pero me extraña. Ahora, los que tuvimos caligrafía, no me voy a hacer los que tuvimos caligrafía, a vos te daban la hoja de caligrafía y te daban la frase. Y abajo vos tenías que, más que escribir, era dibujar. No sé para qué me sirvió. Yo creo que la caligrafía servía más para manchar guardapolvos, ensuciar con tinta los portafolios y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahora qué lindo cuando el profesor o la profesora se ponía atrás tuyo y te agarraba la mano. Decía, deja la mano sueltita. Y la profe de caligrafía te llevaba y te enseñaba, ¿no? A hacer. Era tan fácil. Y muchas veces lo vemos así, como la caligrafía, como algo inalcanzable. Ahora, si nosotros dejáramos que el maestro tomara y guiara nuestra mano para vivir una vida ordenada, no digo perfecta, pero al menos ordenada, sería extraordinario. Porque el maestro vive. Debemos dejar de traer especias para un recuerdo y empezar a traer tu vida para una relación. Y ahora vamos a hablar un poquito de los que caminaban en Emaús, los discípulos. Iban hacia el oeste. Emaús quedaba hacia el oeste. A la tarde, con el sol de frente, en los ojos. Y su lenguaje era de totalmente, iban totalmente desilusionados y desesperanzados. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Desesperanza total. Y ustedes ven en el relato, cuando hablo del descreimiento, y encima unas mujeres vinieron y dijeron que la tumba estaba vacía. Y ellos en vez de ir a ver la tumba, no, se fueron a Emaús. No creyeron. Hola. No creyeron. Ellos que anduvieron con Jesús no creyeron. ¿Cree? Porque ellos se fueron. ¿Qué lección recibieron? Él empezó a hablar y le empezó a comentar desde Moisés, todos los profetas en adelante. Ellos quedaron impactados con el conocimiento que tenía del Mesías, pero la palabra dice que sus ojos estaban velados, que no lo habían reconocido. ¿Y qué pasó? Llegaron a la aldea de donde eran ellos. Y él va a seguir de largo. Cristo sigue de largo ante la incredulidad
de aquellos, de muchos aquellos que dicen creer, pero ante la primer dificultad, desesperanza, amargura, dolor, descrédito en definitiva. Iba a seguir de largo, pero ellos quedaron impactados con lo que conocían del Mesías. Ni ellos mismos podían decir, ¿no es cierto?, que conocían lo que este forastero le estaba diciendo del Mesías y lo invitan a pasar a la casa. Y cuando estaban por empezar a comer, ocurre el milagro. Tomad y comed de este pan, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos vosotros. Tomad de este vino, porque es símbolo de mi sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue allí, en ese momento del simbolismo de la cruz, cuando la venda de sus ojos caen. Es en el momento cuando recordás lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Te acordás cuando Cristo te sacó de tal situación? ¿Te acordás cuando viniste a Cristo lleno, inundado de pecado? Eras una llaga de pecado de la planta de los pies hasta la mollera de la cabeza. Y en ese momento que recibiste el mensaje, que recibiste a Cristo, en ese momento te sentiste libre. Pero ya te olvidaste. No lo reconocieron en el templo, sino en la mesa de una casa. ¿Está Cristo en la mesa de tu casa? Porque posiblemente no esté en la mesa de tu casa, porque no lo invitaste a entrar. Porque la mesa de tu casa es un desastre. No hay diálogo, no hay bendición. Solamente discusión, mal humor, cansancio por el trabajo, cansancio porque la plata no alcanza. ¿Lo invitaste a tu mesa? Al menos los dos de Emaús iban hablando de Cristo, ¿no? Y ese pan corriente, común y corriente, se volvió sagrado. El cristianismo no camina hacia la noche. El cristianismo camina por un atardecer que va en busca del amanecer radiante. Misericordia renovada para usted y para mí. Para el que cree. Para el que cree. El atardecer es el prólogo de un nuevo día. ¿Y vos, a quién le vas a contar? ¿A quién le vas a contar que resucitó? Corrieron 12 kilómetros. La buena noticia era demasiado pesada para guardársela. Estuvieron con Cristo, con el Cristo resucitado.
No podían esperar. Esa misma noche corrieron 12 kilómetros para encontrarse con los otros discípulos y con los apóstoles para contarle la noticia. Nosotros no caminamos ni hasta la casa del vecino. Y usted me va a decir que Cristo resucitó. ¿Cómo no van a creer? Si los testigos de Jehová caminan más que nosotros. A usted le digo. A usted le digo. Que después anda con dificultades, con problemas, que no llega a fin de mes, que discute con la esposa porque gasta demasiado. A usted le digo. ¿Cómo es su Cristo? ¿Dónde está su Cristo? Salí de esa tumba. Deja de estudiar la caligrafía. Deja de llevar de la mano por el maestro. Eso es lo que debemos hacer. Él no se equivoca. Dejate guiar. Decirle, Señor, pon palabras en mi boca, pero palabras de vida para que aquella persona viva. ¿Sabe una cosa? Hoy se necesitan testigos que hayan cenado con Cristo. No que hayan tomado la Santa Cena aquí, que hayan cenado con Cristo. Que lo hayan reconocido y que lo reconozcan en el partimiento del pan. Que lo reconozcan en la revelación de su palabra. El cristianismo no es una religión de fin de semana. Sino una realidad que se transforma en la rutina diaria. Usted en la rutina diaria caminando con Cristo va a ver cómo su realidad se va transformando, cómo va fluyendo. Hay veces que buscamos a Dios los días domingos, nada más. Buenos momentos de trance, viene el pastor y empieza a tiquir. Le pone la mano al pastor, no empieza los tiquitones. Y parece que Cristo ahí está, en los tiquitones o en la caída. Eso sería buscarlo en la tumba del pasado. ¿Sabe una cosa? El Dios que camina el lunes no quedó atrapado en la tumba del domingo. ¿Se entiende, no? Y ese Dios camina contigo todos los días. En la oficina, en el taller, con tus amigos, con las personas que te relacionas. Él camina contigo.
tu ruta. ¿Eh? Fíjate que no se les apareció a los discípulos de Emaús mientras estaban orando en el templo, sino mientras caminaban. Cansados y decepcionados. El lunes representa la vida secular. El lunes es lo que vamos a hacer mañana cuando estemos en nuestras labores cotidianas. Ese es el lunes. El lunes cuando Cristo ha resucitado y te ha impactado de una manera tan extraordinaria que no podés dejar de hablar de lo que pasó. ¿Ya dejaste de hablar de Cristo? ¿O todavía no empezaste? Él quiere estar con vos. ¿Vos querés que Él esté contigo? Si Dios solo camina el domingo contigo, es una religión. Si Dios camina el lunes contigo, es una relación. Hay una diferencia. En estos momentos tendrías que estar diciendo en tu corazón, en tu mente: Señor, necesito que camines el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Quiero escucharte nuevamente porque estoy deseoso de conocerte cada día más. Las actividades de tu lunes con las personas que te relacionás el día lunes tienen que ser tan espirituales como el coro que acabas de cantar en la iglesia. Lo ven en los memes, en las redes, todo. Ya viene el lunes. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con los de las memes? Llega el viernes. Pasado mañana me voy a la iglesia. Voy a cantar los coros, voy a levantar las manos, voy a adorar a Dios. Y después viene el lunes. Hoy qué bodrio, hay que ir a trabajar. Hay que poner el pecho en las balas. Pensar en las cosas que tengo que pagar, hacer la comida, pasar los pisos, ir de los chinos, ir del otro que está más lejos. Qué bodrio. Hay que empezar a laburar. Señor, mañana es lunes y te necesito conmigo porque sé que la lucha es cruel y es mucha, pero también sé que tú caminas conmigo, que tú te ensucias los pies en este mundo para andar conmigo. Quiero que tu fe imparta a mi corazón para que mi corazón crea, para que la queja me desaparezca de mi vida. Porque yo he creído en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, el día lunes también. El poder de la resurrección es justamente para el día lunes, para tu lunes, para tu lunes. ¿Cuándo es lunes?
¿Cuándo es lunes? Mañana es lunes. No se van a olvidar. No se van a olvidar. Por todas las veces que dije lunes. Todos los días tendría que ser tu lunes. Pero no te olvides, porque mañana sí es lunes. Significa que el domingo la tumba está vacía para que tu lunes esté lleno de Cristo. Hermanos, no se preocupen tanto por mostrarle al mundo que la tumba de Jesús está vacía. Preocúpese por demostrarle que el lunes con usted ante el Cristo resucitado. Póngase de pie y alabe al Señor con toda su alma, con toda su fuerza, con todo su corazón. Vení, Nilsa, cántenle al Señor la alabanza y denle a Él toda la gloria y toda la honra. Amén.